Me despertó el sonido de una llave, un ruido pequeño, metálico, que no pertenecía a esa hora. No era el viento, ni un gato, ni el vecino. Era el sonido exacto de alguien abriendo la puerta con cuidado, como si no quisiera ser descubierto. Me quedé quieta, escuchando. El reloj de la sala marcaba poco después de las 3. En la casa de don Ernesto, todo solía dormirse temprano. El viejo, las pastillas, hasta el aire parecía descansar. Pero en ese momento había algo despierto, algo que se movía despacio, midiendo cada paso. No encendí la luz, solo la claridad pálida de la calle entraba por las rendijas, dibujando líneas finas en el suelo. Los pasos venían del pasillo, indecisos. Un leve crujido de madera, un roce de tela, luego el clic de una puerta que se cerraba, y silencio. Pensé en llamar, pero la voz no me salió. El corazón latía fuerte, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza. Me senté en el sofá, tratando de convencerme de que tal vez era Luciano, el hijo, llegando tarde, aunque nunca venía de noche. El silencio que siguió fue peor, de esos que pesan, que observan. Me quedé allí, sin saber si levantarme o fingir que dormía. Después de un rato, no sé cuánto, volví a escuchar el sonido de la llave girando, esta vez para cerrar. La puerta se trabó y el aire pareció volver a su sitio, pero el sueño no regresó. A la mañana siguiente, noté que el vaso de agua estaba en otro lugar. Don Ernesto dormía profundamente, casi inmóvil. Le pregunté si alguien había venido y apenas murmuró. A veces ella entra para ver si sigo bien. Fue entonces cuando entendí que tal vez yo no era la única que lo cuidaba. Don Ernesto tenía una forma rara de mirar el tiempo. No preguntaba la hora para saberla, sino para confirmar algo que solo él entendía. Su reloj de pared, antiguo y algo torcido, marcaba los minutos con un golpe seco, constante, que parecía dividir el aire de la casa. Cada campanada me hacía pensar que alguien respiraba detrás de las paredes. Esa mañana, después de aquella noche inquieta, lo encontré sentado en el sillón del comedor. Tenía la bata arrugada y la mirada perdida en la ventana. Le ofrecí el desayuno, pero no lo tocó. Solo movía los labios como si hablara con alguien que yo no podía ver. «¿O no le gustaba el café tan amargo?», murmuró. «¿Quién?», pregunté. «Mercedes», respondió, sin apartar la vista del vidrio empañado. No supe qué decir. El nombre lo había mencionado otras veces, siempre con ese tono entre cariño y culpa. Según Luciano, su esposa había muerto hacía años, pero el modo en que don Ernesto hablaba de ella no tenía nada de pasado. Era como si aún esperara verla cruzar la puerta. Pasé la mañana en silencio, haciendo las tareas que ya conocía: ordenar la ropa, ventilar la habitación, preparar los medicamentos, pero algo en él estaba distinto. Cada tanto miraba el reloj y cuando la aguja pasaba de las 3, apretaba los brazos del sillón. «Hoy vendrá temprano», dijo de repente. «¿Quién?», volví a preguntar. «La enfermera. A veces viene antes para que yo no me asuste». Sentí un escalofrío. No quería mostrarlo, así que fingí revisar la bandeja de pastillas, pero dentro de mí todo se tensó. No sabía si hablaba dormido, si confundía recuerdos o si realmente alguien más había entrado en la casa. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, don Ernesto se levantó con esfuerzo y fue hasta su cuarto. Lo seguí con la mirada. En el marco de la puerta, el sonido del reloj volvió a llenar el silencio. Golpe seco, seco, seco. Esa casa tenía algo con las horas. Todo lo importante parecía ocurrir cuando el tiempo se detenía. Luciano llegó sin avisar, como siempre. No tocó el timbre. Solo empujó la puerta con un gesto rápido, como quien entra a un lugar que prefiere no mirar demasiado. Traía la camisa mal abotonada y el teléfono pegado a la oreja. Su voz, al hablar, sonaba a alguien que promete volver pero nunca cumple. «¿Todo bien con mi padre?»,
Me preguntó sin esperar respuesta. Sí, aunque ha estado algo inquieto, le dije. Pregunta mucho por la enfermera de la noche. Luciano levantó la vista apenas un segundo, luego bajó el tono. Ah, sí, Camila. Ella es de confianza, no te preocupes. Lo dijo como quien repite una frase ensayada. Guardó el teléfono, caminó hasta el dormitorio y se asomó sin entrar. Don Ernesto dormía la siesta, respirando pesado. Luciano lo observó un instante con una mezcla de cariño y fastidio y luego se giró hacia mí. No le hables demasiado de mamá, le hace mal. Él la menciona todo el tiempo, respondí, como si todavía estuviera aquí. Luciano suspiró. Déjalo. A veces es mejor no despertarlo del todo. Después de eso, revisó un par de papeles, me dejó un sobre con el dinero y dijo que debía irse. No me preguntó si necesitaba algo, ni siquiera si el viejo comía bien. Solo se aseguró de cerrar la puerta con la llave, la misma que sonó aquella madrugada. Cuando su coche se alejó, el silencio volvió a llenar la casa. Fui hasta la ventana. Don Ernesto seguía dormido, pero murmuraba palabras sueltas. No dejes que entre tan tarde. Me quedé quieta, con la sensación de que Luciano y yo hablábamos de personas distintas. Él veía a su padre como una carga. Yo lo veía como alguien que intentaba recordar algo importante antes de que el reloj diera la siguiente campanada, y aunque no lo admití en voz alta, empecé a sentir que, entre los tres, había un acuerdo silencioso que nadie se atrevía a romper. Golpearon la puerta justo cuando estaba preparando el té. Un sonido seco, 3 veces, como si la persona del otro lado supiera que en esa casa nadie contestaba rápido. Al abrir, me encontré con una mujer de cabello gris, recogido con una horquilla brillante. Llevaba un vestido de flores y una bolsa de pan recién comprado. «Buenas tardes, hija», me dijo con una sonrisa que duró poco. «Soy Teresa, la vecina. Antes venía seguido por aquí. ¿Usted es la nueva cuidadora?». Asentí y la invité a pasar. Pero se quedó en el umbral, mirando hacia adentro, olfateando el aire como si buscara algo que no podía ver. «Qué raro», murmuró. «Siempre olía a vino dulce. Y ahora, no sé, hay otro olor». No supe qué contestar. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a hablar sin que nadie le preguntara nada. Yo veía a su esposa, la señora Mercedes, todos los días por esa ventana, dijo señalando el comedor. Siempre regaba las plantas al atardecer. Desde que murió, esa ventana quedó como dormida. Guardó silencio unos segundos, luego bajó la voz. Dicen que a veces se enciende una luz en su habitación, a eso de las 3. Pensé que usted se quedaba por las noches. No, solo hasta que llega la enfermera, respondí. Ah, claro, dijo frunciendo el ceño. Entonces no entiendo quién prende la luz. El comentario me quedó dando vueltas todo el día. No quise mencionarlo a Luciano ni a don Ernesto, pero desde entonces empecé a fijarme más. Esa noche, cuando me preparaba para irme, apagué las luces y miré la ventana desde la calle. Todo estaba oscuro, menos el reflejo del reloj en la sala, que brillaba con un tono amarillento, como si marcara una hora distinta para los que seguían vivos. Esa mañana, don Ernesto no quiso desayunar. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, temblando apenas, como si el cuerpo le avisara algo que la mente no alcanzaba a entender. Me senté frente a él y le pregunté si se sentía mal. Es el frío», dijo, aunque hacía calor. Le ofrecí agua, pero el vaso tintineó entre sus dedos. Lo sostuve para evitar que cayera, y por un momento me miró con una mezcla de agradecimiento y miedo. Había algo en sus ojos que me recordó a mi marido cuando empezó a olvidar nombres. Esa mirada perdida, tan parecida al silencio. «Camila dijo que hoy no vendría», susurró casi sin mover los labios. «¿Camila?», pregunté, fingiendo no saber de quién hablaba. «La enfermera. Dijo que tenía turno en el hospital, pero yo sé que vendrá igual, siempre viene, aunque prometa que no». No supe qué responder. Le ayudé a tomar la medicina y lo acompañé hasta el sillón.
Mientras lo cubría con una manta, noté que seguía murmurando. Algo como: «No me duermas tanto, por favor». Decidí limpiar un poco la cocina para distraerme. En la repisa, los frascos de medicinas estaban en fila, pero uno de ellos tenía menos pastillas que el día anterior. Revisé mi cuaderno. No había registro de esa dosis. Pensé que tal vez Luciano o la enfermera las habían movido, pero algo en mí dudó. Más tarde, cuando regresé al comedor, don Ernesto ya dormía. Las manos le temblaban incluso en reposo. El reloj marcaba las 2:55. Faltaban 5 minutos para las 3, y yo sentí que algo dentro de la casa también estaba esperando. Me quedé a su lado, observando el movimiento mínimo de su respiración. Quise creer que era solo el calor, el cansancio, el paso de los años, pero había una tensión en el aire, una expectativa invisible, y cuando la aguja del reloj cruzó las 3, el temblor en sus manos cesó. No sé si fue casualidad, pero esa calma repentina me dio más miedo que cualquier ruido en la madrugada. El olor cambió. No sabría decir cuándo exactamente, pero una tarde entré a la cocina y el aire era distinto, más pesado, metálico, como a hierro recién cortado. No era el aroma de los desinfectantes que solía usar, ni el de los guisos que a veces preparaba para don Ernesto. Era algo químico, persistente, que parecía salir de los frascos de medicina. Revisé uno por uno. Las etiquetas estaban intactas, pero el contenido de 2 frascos había bajado más de lo que correspondía. Abrí el botiquín para verificar, y en la parte de atrás encontré una caja que no recordaba haber visto antes. No tenía nombre, solo una banda adhesiva mal pegada. Dentro, unas ampolletas sin etiqueta. Mientras las observaba, escuché pasos en el pasillo. Guardé la caja rápido y fingí estar limpiando cuando don Ernesto apareció apoyado en su bastón. «¿Qué buscas ahí?», preguntó con voz ronca. «Solo ordeno un poco», respondí. «Hay medicinas vencidas». «No las tires», dijo de inmediato. «Camila las necesita cuando viene». No insistí. Lo acompañé de vuelta al comedor. El temblor había vuelto, más fuerte que el día anterior. Preparé un té con valeriana, pero él lo rechazó. «Ella trae algo mejor», dijo, sin mirarme. Por la tarde, Luciano llamó. Le conté del olor, de los frascos y del extraño comentario de su padre. Me respondió con el tono cansado de quien no escucha realmente. «No te preocupes, Camila sabe lo que hace. Mi padre confía en ella». Colgué sintiendo que él y yo vivíamos historias distintas sobre la misma casa. La noche llegó temprano y el olor seguía allí más denso, como si se hubiera metido en las paredes. Antes de irme pasé frente al cuarto de don Ernesto. Dormía profundamente, pero su respiración era irregular, casi un jadeo. Sobre la mesa de noche junto a la lámpara vi un frasco nuevo. No lo toqué. Solo apagué la luz y salí en silencio. En la puerta, el olor a medicamento parecía seguirme, como si también necesitara aire. Esa noche decidí no dormir. Preparé café, acomodé la manta en el sofá y me quedé despierta, esperando. No sabía exactamente qué buscaba ver, pero algo dentro de mí necesitaba confirmar que el sonido de la llave no había sido un sueño. El reloj marcaba las 2:30 cuando la casa empezó a cambiar de tono. No sé cómo explicarlo. El aire se volvía más espeso y los ruidos de afuera, un perro, un coche, el viento, parecían apagarse. A esa hora, todo lo que existía era el tic-tac del reloj y la respiración de don Ernesto en el cuarto contiguo. A las 3:05 escuché el ruido, suave, como si alguien rozara el picaporte con la yema de los dedos. Me levanté despacio. El corazón me golpeaba en el pecho, pero no encendí ninguna luz. Me quedé detrás de la puerta del pasillo mirando la oscuridad. El sonido de la cerradura fue tan leve que casi lo confundí con mi propio pulso. La puerta se abrió un poco. Un haz diminuto de linterna recorrió la pared. Escuché pasos,
un crujido del piso y luego nada. Esperé. Respiré hondo. El silencio se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi una sombra moverse hacia el cuarto de don Ernesto. Muy lenta, como si ya conociera cada rincón. No pude moverme. La sombra se detuvo frente a la puerta del dormitorio, la abrió con cuidado y entró. Me acerqué lo suficiente para ver la rendija. Adentro, una figura femenina inclinada sobre la cama. No podía ver su rostro, solo un brillo blanco en la tela del uniforme. Luego, una voz baja, susurrando algo que no entendí. Cuando me atreví a dar un paso, el reloj de la sala dio las 3 en punto. La figura levantó la cabeza y la luz de la linterna me apuntó directamente. Sentí el aire cortarse. «No haga ruido», dijo ella con calma. «Él duerme mejor cuando nadie lo interrumpe». Apagó la linterna y la puerta se cerró. Me quedé allí en el pasillo oscuro, temblando. No sé si por miedo o por la certeza de que todo eso, de algún modo, ya había empezado antes de que yo llegara. Al día siguiente, el sol entró temprano, tibio, pero la casa seguía oliendo a noche. Don Ernesto dormía todavía, y yo necesitaba distraerme de las imágenes que no me habían dejado cerrar los ojos. Decidí ordenar su ropero, una costumbre que usaba para calmarme. Doblé camisas, limpié cajones, hasta que encontré uno que no abría. Era un cajón pequeño, al fondo del armario, con una cerradura vieja. Busqué la llave sin pensar demasiado, como si mis manos actuaran solas. La encontré atada con un hilo dentro de una caja de botones. Cuando giró, el sonido fue seco, definitivo. Adentro había papeles doblados, sobres amarillentos y un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Todo olía a polvo y perfume antiguo. Las cartas estaban firmadas por Mercedes, la esposa fallecida. Al principio pensé que eran recuerdos de juventud, pero una fecha me hizo detenerme. 2018. Ella había muerto en 2016. Leí una. Ernesto, no te asustes si me ves en tus sueños. Camila me ayuda a venir. Ella sabe cómo hacer que duermas sin miedo. Sentí un escalofrío. Leí otra más corta, escrita con la misma letra. Esta noche estaré contigo. No cierres los ojos antes de las 3. Cerré el cuaderno. No sabía si era una broma, un juego de alguien enfermo o una prueba de que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Guardé todo como lo encontré, limpié mis huellas del cajón y salí del cuarto con las piernas temblando. En el pasillo, el reloj marcaba las 3:10. No podía ser. Era la misma hora en que todo pasaba, siempre. Sentí el impulso de salir, de dejar la casa, pero escuché la voz de don Ernesto desde su habitación. «No la culpes a ella, fue mi culpa». Me quedé congelada. No sabía si hablaba dormido o conmigo. De todos modos, entendí que las cartas no eran solo recuerdos, eran promesas, y alguien todavía las estaba cumpliendo. En la sala había un espejo antiguo, grande, con marco de madera oscura. No le había prestado atención antes. Era solo parte de los muebles pesados que llenaban aquella casa. Pero desde que encontré las cartas empecé a notarlo distinto. Durante el día reflejaba la luz sin brillo, como si siempre estuviera nublado. De noche, en cambio, parecía tener profundidad, como un cuarto más detrás del vidrio. Esa tarde, mientras limpiaba, vi algo moverse en él. Pensé que era mi reflejo, pero el gesto no coincidía. Era una sombra que pasaba por detrás de mí, lenta, cruzando hacia el pasillo. Me giré enseguida. No había nadie. Don Ernesto estaba en su habitación, dormitando frente al ventilador. Me acerqué al espejo y lo toqué. Estaba frío, más de lo que debería. Vi mi rostro, pálido, y detrás la puerta del dormitorio entreabierta. Por un segundo, juraría que vi una figura blanca asomarse. Me alejé. El corazón me golpeaba en el pecho. En ese momento sonó el teléfono. Era Luciano. «No te alarmes», me dijo antes de que yo pudiera hablar. «Mi padre ha tenido visiones. Desde que mamá murió, dice verla en casa.
No le lleves la contraria, es mejor así. ¿Y la enfermera?, pregunté. ¿Camila? Hubo un silencio al otro lado. Ella lo ayudó mucho, contestó al fin. Pero prefiero no hablar de eso. Colgó antes de que yo pudiera insistir. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, el espejo volvió a llamar mi atención. En su superficie se reflejaba la ventana del dormitorio. Vi una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una lámpara allí dentro. Me acerqué para mirar mejor y, justo entonces, la luz se apagó. El reloj dio las 3. En el reflejo, la puerta del dormitorio parecía moverse sola. Pero cuando giré para comprobarlo, estaba cerrada. Volví la vista al espejo. La puerta seguía entreabierta. Pasé la mañana entera con un nudo en el estómago. No podía quitarme el reflejo del espejo de la cabeza. Don Ernesto apenas habló. Solo pidió que no abriera las ventanas, que el aire de fuera traía recuerdos. Mientras lavaba los platos decidí salir un rato. Necesitaba aire, necesitaba escuchar otra voz. La iglesia quedaba a 2 calles. Era pequeña, con las paredes manchadas por la humedad del invierno y un olor a cera que se pegaba a la ropa. El padre Ramiro me reconoció enseguida. Había ido con don Ernesto meses atrás para una misa por su esposa. «Hace tiempo que no lo veo», dijo con tono amable. «¿Cómo está el viejo maestro?». Le conté, con cuidado, sin mencionar la palabra miedo. Le hablé de sus noches inquietas, de la enfermera que llegaba tarde, de las cartas. El padre escuchó en silencio, frotando las manos. Cuando terminé, me miró con seriedad. «Camila, sí, la recuerdo», murmuró. «Estuvo en el hospital cuando Mercedes enfermó. Eran muy cercanas, más de lo que la gente entendía». «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Que a veces el cariño se convierte en culpa», respondí. Camila fue quien cuidó a Mercedes hasta el final, y el señor Ernesto no supo perdonar ni despedirse. Salí de la iglesia con la sensación de haber tocado una herida abierta. No sé si el padre quiso advertirme, solo sé que sus palabras me siguieron todo el camino de regreso. El cariño se convierte en culpa. Cuando abrí la puerta de la casa, el reloj marcaba las 3:05. Don Ernesto estaba despierto, sentado frente al espejo del salón. Me miró a través del reflejo y dijo, sin girarse: «El padre vino, ¿verdad?». Dijo que no debía confesarme todavía. No pregunté cómo lo sabía. Sentí un escalofrío. El reflejo del espejo mostró una sombra junto a él, como si alguien más estuviera sentado allí. Pero al mirar directamente solo estaba don Ernesto. Luciano apareció a media tarde sin avisar. Traía los ojos enrojecidos y la camisa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Apenas cruzó la puerta, miró hacia el pasillo y bajó la voz. «Mi padre está peor, ¿verdad?», preguntó sin saludar. «Tiene noches difíciles», respondí. «Y hay cosas que no sé si debería contarle». Se pasó la mano por la cara, cansado, y me pidió café. Lo preparé mientras él se sentaba en el comedor, con la mirada fija en el suelo. Cuando le conté lo que había visto, las cartas, el espejo, la enfermera entrando sin tocar la puerta, su expresión cambió. No fue sorpresa, fue resignación. «Sabía que en algún momento lo notarías», dijo. Dejó el café intacto y siguió hablando, despacio. «Mi padre no soportó la muerte de mi madre. Se negaba a aceptar que se había ido. Durante meses buscó a Camila, la enfermera que la atendió, porque decía que ella podía hacer que volviera». «¿Volviera cómo?», pregunté. «No lo sé», suspiró. Camila tenía una manera de hablar, de convencer. Lo calmaba, lo dormía, y cuando despertaba decía haber soñado con mamá. Con el tiempo empezó a confundir los sueños con la realidad. Luciano se levantó y fue hasta la ventana. La luz del atardecer lo recortaba contra las cortinas cerradas. Lo peor es que Camila le siguió el juego. Le escribía cartas como si fueran de ella. Decía que era terapia. Pero desde que mamá murió, él solo vive esperando la próxima madrugada. Se giró hacia mí. «No lo asustes.
No trates de quitarle eso, es lo único que lo mantiene vivo. Quise responder, pero las palabras se atascaron. Sentí que me pedía mentirle a un hombre que ya casi no distinguía el sueño de la vigilia. Luciano se marchó, dejando otra vez la puerta entreabierta. Desde la ventana lo vi encender un cigarrillo antes de subir al coche. Cuando el motor se perdió en la calle, el reloj marcó las 3, y entonces comprendí que había un tipo de fidelidad más peligrosa que el amor, la que se sostiene con mentiras. El día empezó tranquilo, con ese silencio denso que suele preceder a algo. Don Ernesto desayunó poco y habló menos. Miraba el reloj cada tanto, como si esperara una cita invisible. Le propuse dar un paseo por el jardín, pero se negó con un gesto brusco. Camila dijo que no debía cansarme, murmuró. A media tarde, mientras lavaba los platos, escuché un golpe seco en el dormitorio. Corrí. Don Ernesto yacía en el suelo a un lado de la cama, el bastón lejos y un vaso roto junto a él. Intenté levantarlo, pero su cuerpo estaba rígido y el aire olía otra vez a ese metal extraño de los medicamentos. Don Ernesto, lo llamé, golpeándole suavemente la mejilla. Sus ojos estaban abiertos, desorientados. ¿No fue ella?, susurró con voz quebrada. Yo la llamé. Me temblaban las manos. Busqué su pulso, que latía irregular. En la mesa de noche había un frasco nuevo, con una etiqueta arrancada. Llamé a Luciano. Tardó en contestar. Le expliqué lo ocurrido. Su respuesta fue seca. Llévalo al hospital. Voy para allá. Esperamos la ambulancia. Mientras tanto, me quedé junto a él, tratando de mantenerlo despierto. Aguante un poco, le dije. Ya vienen. Ella quiso ayudar, repitió apenas audible. No la culpe. Cuando los paramédicos entraron, el reloj dio las 3. Uno de ellos olfateó el aire y me miró con el ceño fruncido. ¿Qué le dio antes de caer?, preguntó. Nada que no estuviera recetado, respondí, aunque no estaba segura. En el pasillo, mientras lo subían a la camilla, vi el reflejo del espejo del salón. Por un instante, creí distinguir una silueta femenina detrás de mí. Giré y no había nadie. Solo el vaso roto y el olor, cada vez más fuerte, a medicinas mezcladas con vino. Salí con ellos. El sonido del reloj se quedó repitiendo en mi cabeza, como si la casa marcara la hora exacta en que todo empezó a desmoronarse. El hospital olía a lejía y cansancio. Lo acompañé en la ambulancia, sosteniéndole la mano, aunque él ya no parecía sentir nada. Su piel estaba fría y pálida, los labios resecos. Mientras lo trasladaban a urgencias, Luciano llegó corriendo, el rostro desencajado. No me miró, fue directo hacia los médicos, exigiendo respuestas que nadie podía darle todavía. Pasé horas en la sala de espera. El murmullo de las enfermeras y el pitido de las máquinas se mezclaban con el zumbido de mi propio pensamiento. En algún momento, uno de los doctores salió con una carpeta en la mano. El señor fue sedado con una sustancia que no figura en su tratamiento, dijo. No podemos determinar cuánto tiempo lleva tomándola. Luciano lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué sustancia?, preguntó. Algo parecido a un barbitúrico antiguo. Muy peligroso para su edad. Me sentí mareada. Pensé en los frascos sin etiqueta, en el olor del medicamento, en las madrugadas silenciosas. Pero no dije nada. Esa noche, don Ernesto quedó internado. Dormía conectado a tubos y cables, su respiración sostenida por el ritmo artificial de una máquina. Luciano se quedó en el pasillo, sentado, hundido en un silencio que no sabía si era tristeza o culpa. Me acerqué y le dije, despacio, no fue un accidente. Alguien lo está durmiendo más de lo que debe. Él me miró con los ojos húmedos, pero sin sorpresa. Camila no haría algo así, susurró. ¿Dónde está ella?, pregunté. No lo sé. No responde los mensajes desde hace días. El reloj del pasillo marcó las 3 de la madrugada. Los monitores hicieron un ruido más fuerte y los enfermeros corrieron hacia la habitación. Luciano y yo nos quedamos congelados.
Todo duró apenas unos segundos. Una alarma, un médico gritando órdenes y luego, otra vez, silencio. Don Ernesto seguía vivo, pero muy débil. Mientras lo observaba, sentí una certeza dolorosa. La casa ya no estaba enferma. Ahora el veneno se había trasladado a su cuerpo. 3 días después, volví a la casa para recoger algunas cosas. Luciano me pidió que descansara, pero necesitaba estar allí, entre esas paredes que todavía olían a medicamento y a vino. El reloj seguía marcando las 3 en punto, detenido, como si el tiempo se hubiera rendido también. Sobre la mesa encontré un sobre sin nombre. El papel era grueso, cerrado con cinta adhesiva. Mi nombre estaba escrito en el frente, con una caligrafía inclinada y firme. Camila. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Dentro había una sola hoja, doblada en 4 partes. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita deprisa. No era para hacerle daño. Él no dormía, no comía, no quería seguir. Me rogó que lo ayudara a soñar con ella, solo una vez más, y yo no supe negarme. Lo dormí un poco cada noche, hasta que su mente dejó de distinguir. Si lee esto, ya sabrá que no estoy allí, pero él está con Mercedes, donde quería estar. No los culpe. Nadie entendió lo que era amor para él. El papel me tembló en las manos. No había firma al final, solo una mancha de tinta corrida. Me senté, incapaz de moverme. La casa parecía más vacía que nunca, y sin embargo sentí una presencia, un peso invisible detrás de mí. Giré y, por un instante, creí ver el reflejo de una mujer en el vidrio del ventanal. El mismo uniforme blanco, el cabello recogido. Cerré los ojos. Cuando los abrí, no había nadie. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. No sabía si debía mostrárselo a Luciano. En el fondo, intuía que él ya sabía. Quizás todos sabíamos, y fingíamos no entenderlo para no enfrentarnos con la verdad. Esa noche, mientras me iba, juraría que oí la llave girar otra vez, no la de la puerta principal, sino la del cajón del armario, la que guardaba las cartas. Volví al hospital con el sobre en la cartera. Luciano me esperaba en el pasillo con la misma expresión cansada de siempre. Don Ernesto dormía. Su respiración era débil pero constante. Dudé unos segundos antes de entregarle la carta. La leyó sin decir palabra, y cuando terminó, solo asintió con la cabeza. Yo sabía que algo así iba a pasar, dijo al fin. Desde que mamá murió, él no quiso vivir despierto. Camila solo le dio lo que pedía. Su tono no era de enojo, era como si por fin entendiera algo inevitable. Volví a la casa al día siguiente. Tenía que dejar todo en orden, por respeto, por costumbre. Mientras limpiaba el cuarto de don Ernesto, encontré un portarretrato caído detrás de la cómoda. El vidrio estaba roto, pero la foto seguía intacta. Mercedes sonreía, joven, con una flor en el cabello. Detrás de la foto había algo escrito con tinta azul. Para Camila, mi hermana de alma. Gracias por cuidarnos. El estómago se me encogió. Así que no era solo la enfermera. Había sido parte de la familia, una sombra discreta entre ellos. Tal vez había amado a Mercedes, tal vez la había perdido también. Me senté en la cama con el retrato en las manos. Por primera vez no sentí miedo, sino una tristeza pesada, esa que uno reconoce en silencio. Todo empezó a tener sentido. Las cartas, las madrugadas, la devoción de Camila. No era maldad lo que la movía, era un tipo torcido de amor. Cuando me levanté para guardar la foto, noté algo más. Un segundo retrato, escondido en la parte de atrás del marco. Era la misma imagen, pero esta vez con los 3, Mercedes, don Ernesto y Camila, de pie junto al jardín. Las 3 miradas coincidían con la cámara, pero solo la de Camila parecía mirar más allá, como si ya supiera cómo terminaría todo. Guardé ambas fotos en el cajón, cerré la puerta del dormitorio y apagué la luz. Al salir, el reflejo del espejo del salón devolvió la imagen de 3 figuras. Solo una se movía. Pasaron varios días antes de que me animara a volver. El hospital había llamado para decir que don Ernesto seguía estable,
pero su mente parecía lejos, demasiado tranquila, según los médicos. Luciano me pidió que recogiera algunos documentos y objetos personales, así que regresé a esa casa que, aunque vacía, seguía latiendo. Apenas abrí la puerta, el aire me golpeó. Era un silencio espeso, cargado, como si las paredes esperaran algo. El reloj del salón seguía detenido en las 3. Ni un minuto más, ni uno menos. Encendí una lámpara pequeña y comencé a reunir papeles, certificados, recetas, fotografías. Todo estaba exactamente donde lo había dejado, excepto una cosa. En la mesa, donde antes guardaba las medicinas, había una nota nueva, un pedazo de papel doblado en 2, escrito con la misma letra de Camila. No lo despierte, él duerme mejor así. Me quedé mirándola largo rato. Sentí que el aire se espesaba otra vez y de algún lugar, quizás de mi propia memoria, llegó el sonido de una llave girando. Era real. Venía del dormitorio. Avancé despacio. La puerta estaba cerrada, pero por debajo se filtraba una línea de luz amarilla, temblorosa, como de vela. Acerqué la mano al picaporte, dudando. El corazón me latía en los oídos. Empujé. La habitación estaba vacía. En la mesa de noche ardía una vela casi consumida, y al lado el retrato de Mercedes y Camila, ahora sin vidrio. La foto parecía más antigua, los bordes chamuscados por el fuego. El aire olía a perfume, a vino dulce y a algo que no supe identificar, una mezcla de calma y despedida. Me senté en la silla junto a la cama y por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa respiraba de otra manera, más liviana. Apagué la vela con los dedos. El humo subió lento, formando una línea fina que se disolvió en la penumbra. Me quedé ahí, en silencio, hasta que el reloj dio un sonido seco y volvió a moverse. 3:01. Luciano dejó de contestar el teléfono. Ni el hospital ni los vecinos sabían dónde estaba. Pasé por su departamento. La portera me dijo que había salido de madrugada con una maleta pequeña y que no volvió. Tenía cara de no querer regresar, murmuró. En el hospital, don Ernesto seguía estable, aunque más delgado, más ausente. Cuando me vio, sonrió con un gesto que no reconocí. Me tomó la mano y dijo, «Ella vino. Me dijo que todo está bien». Quise creer que deliraba, pero en su mesa había una flor seca, igual a las que Mercedes solía poner en los floreros de casa. Nadie supo decirme cómo llegó allí. Esa noche volví al barrio. El portón de la casa estaba abierto. Entré. No había luz. El reloj seguía funcionando desde aquel minuto en que se había desbloqueado. Sobre la mesa encontré una hoja del cuaderno de Camila, arrancada, con una frase escrita a lápiz. Ya no queda nadie a quien cuidar. Me senté en el sofá, escuchando el eco del viento en las ventanas. La casa, sin su dueño, parecía más pequeña, pero todavía tenía algo vivo, un rumor que venía del fondo, como un latido. Caminé hasta el dormitorio. El aire era más frío allí. En el suelo, bajo la cama, vi una caja que no había notado antes. Dentro, fotos. Luciano de niño, Mercedes joven, Camila sonriente. En una de ellas, los 3 juntos, el día de la boda de los padres. Camila llevaba el mismo vestido que Mercedes, como si compartieran más que una amistad. Guardé la caja, cerré la puerta, y al salir escuché pasos en el pasillo, suaves, firmes. Volví la vista. No había nadie, pero el perfume de vino dulce volvió a llenar el aire. Desde entonces, cada vez que paso frente a esa casa, el reloj marca las 3, siempre. Esa noche soñé con el hospital, pero no era el de don Ernesto, era otro, más antiguo, con pasillos largos. En el sueño yo llevaba el uniforme blanco y el cabello recogido y empujaba una camilla vacía. El sonido de mis pasos se mezclaba con un pitido constante, como el de un monitor, y al fondo una voz repetía mi nombre. Desperté sudando. Me tomó unos segundos entender dónde estaba.
El cuarto de huéspedes de la casa aún olía a desinfectante, aunque no había limpiado en días. Fui hasta la ventana. La calle estaba vacía y el reloj marcaba otra vez las 3. No podía seguir allí. Fui al Hospital Real, el de don Ernesto. Me recibió una enfermera joven que me reconoció enseguida. ¿Usted es la cuidadora?, preguntó. El señor tuvo una noche tranquila, pero dijo su nombre mientras dormía. ¿El mío? Sí, dijo. Ella entiende lo que hicimos. Entré en la habitación. Don Ernesto respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban abiertos. Me miró y sonrió apenas. Ya no falta mucho, susurró. Camila vino. Dice que ahora me toca descansar. Me acerqué, Don tomé Ernesto, su mano. Camila ya no está, dije con cuidado. Claro que está, respondió. No siempre la ve, pero está. Ella nunca se fue del todo. No insistí. Me quedé allí en silencio, hasta que su respiración se volvió más lenta. Los monitores seguían su ritmo, como si acompañaran un compás invisible. En el reflejo del vidrio que separaba el pasillo, vi algo moverse detrás de mí. Una figura blanca, apenas un destello. Cerré los ojos. Tal vez el cansancio me hacía ver lo que deseaba pero no ver. Cuando abrí la mano de don Ernesto para acomodarla sobre la sábana, sentí bajo su palma un trozo de papel, una nota doblada. La abrí. Gracias por cuidarnos a los dos. Era la letra de Camila. El hospital de noche tenía otro sonido. No era el de las máquinas ni el de los pasos. Era un murmullo bajo, como si las paredes respiraran junto con los enfermos. Me quedé en la silla, al lado de don Ernesto, esperando que el sueño lo alcanzara por completo, pero no dormía. Sus labios se movían apenas, como si hablara con alguien que solo él veía. Afuera, el pasillo estaba casi vacío. Las luces se encendían y apagaban por sectores. Fui hasta el bebedero, intentando despejarme. Fue allí donde la oí. Una voz femenina, suave, que decía mi nombre. Marina. No sonó como un susurro humano, sino como una idea pronunciada dentro de mi cabeza. Me giré. No había nadie. Regresé a la habitación. Don Ernesto me miraba fijamente, los ojos húmedos. La escuchó, ¿verdad?, dijo. ¿A quién? A ella, Camila. Siempre viene antes de que amanezca. Sentí un escalofrío. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Me senté otra vez junto a él. Don Ernesto, debería descansar, dije. Ya descansé demasiado, respondió. Ahora es su turno. Las luces del pasillo titilaron. El sonido de los pasos volvió, más cerca. Me levanté, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía a perfume, ese mismo aroma de vino dulce. Cuando volví a mirar la cama, don Ernesto tenía los ojos cerrados. La respiración era lenta, profunda. La máquina marcaba un ritmo casi imperceptible. Me quedé allí, sin saber si hablar o rezar. El reloj del hospital marcó las 3. Entonces, el monitor se detuvo un segundo, apenas un silencio breve, y luego reanudó su pitido constante. Don Ernesto seguía durmiendo, pero su rostro tenía una paz distinta, como si por fin hubiera encontrado a quien esperaba. En el pasillo, otra vez, oí mi nombre. Pero esta vez no sonó como una advertencia, sino como una despedida. Pasó una semana desde que don Ernesto se fue. El hospital me llamó al amanecer. Fue tranquilo, dijeron. Luciano nunca apareció. El número de su teléfono quedó desconectado. Me pidieron que retirara las pertenencias de su padre y no supe a dónde llevarlas, así que regresé una vez más a la casa. El portón estaba entreabierto, oxidado. El aire olía a polvo y a esa mezcla de vino y remedios que parecía no irse nunca. Entré sin prisa, sintiendo que cada rincón me miraba. El reloj seguía marcando las 3, detenido otra vez, como si solo supiera moverse cuando alguien dormía dentro. Puse la bolsa con la ropa sobre la mesa y me quedé quieta. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero no vacía. Se sentía viva, cansada, como si hubiera respirado demasiado tiempo. Caminé hasta el dormitorio.
La cama estaba hecha, el retrato de Mercedes y Camila seguía en la mesa de noche, cubierto de una fina capa de polvo. Me senté en la silla, mirando el espejo del salón desde el reflejo del pasillo. Por un momento me pareció ver movimiento en él. Dos figuras de pie, una junto a la otra, observándome. No sentí miedo. Era más bien una calma extraña, como cuando uno entiende algo tarde, pero lo entiende. Saqué del bolso la llave del cajón, la misma que había guardado semanas atrás. La coloqué sobre la mesa junto al retrato. Luego cerré la puerta con suavidad. Antes de irme, di una última mirada a la casa. El aire parecía distinto, más liviano, y por primera vez el silencio no pesaba. Ya en la vereda volví la vista. Por la ventana juraría haber visto una sombra moverse, apartar la cortina. Quizá fue solo el reflejo del sol, o tal vez simplemente la casa despidiéndose. Caminé despacio por la calle vacía. En el bolsillo el sonido de las llaves tintineó, y por un segundo creí escuchar, a lo lejos, el tic-tac del reloj volviendo a la vida. 3 y 1 minuto.